Amén. Bien, esta mañana vamos a estar estudiando una de esas bellas doctrinas en la cual nosotros basamos nuestra fe. Y estamos hablando precisamente de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar estudiando la epístola de Pedro, específicamente la segunda, y vamos a estar viendo un fenómeno que ya existía siglo I, finales del siglo I y principios del siglo II. Y Pedro hablaba acerca de cómo muchas personas estaban perdiendo su fe en la venida de Jesús. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias o encender sus Biblias, si tienen allí sus teléfonos o si tienen allí su tablet o una computadora. Puedes abrir allí tu Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Quiero invitarles a 2 de Pedro capítulo 3, verso 1 en adelante. Bueno, si lo tienen pueden escribir amén. Ya algunos me han estado escribiendo amén acá, así que yo sé que hay algunos que lo buscan bien rápido, así que vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Mis queridos, estaban enfrentando la iglesia cristiana primitiva muchos burladores que venían y decían: ¿no son ustedes los que predican de la segunda venida? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Quiero decirles que aquí la palabra de Dios y Pedro les está diciendo que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios, Noé estuvo predicando durante muchísimo tiempo y la gente no le creía. Cuando Noé dijo va a llover, la gente decía no, nunca ha llovido. Pero vemos que en la palabra de Dios, vemos cómo llegó el diluvio. Y de hecho muchas de las grandes, pudiéramos decir, civilizaciones del mundo antiguo tienen una historia de un diluvio universal. Es interesante que ha permanecido tanto en las Américas, en Asia, en Medio Oriente. Hay tradiciones de las civilizaciones ancestrales que mencionan un diluvio universal o una gran inundación. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos dice en el verso 8, mis queridos amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando nosotros estudiamos el contexto que Pedro está hablando, Pedro nos está diciendo que hay personas que están burlándose de la promesa de la segunda venida de Jesús. Pedro nos está diciendo que ya en otras ocasiones la gente se burlaron de los juicios que se estaban predicando que venían sobre el mundo. Y lo que sucedió fue que mucha gente se quedaron desapercibida cuando llegó el diluvio. Y ahora nos está diciendo que el tiempo humano es muy diferente al tiempo divino. Es decir, nosotros tenemos por el sentido común, por la intuición, un concepto de que el tiempo es el mismo para todo el mundo. Pero la verdad que en el siglo XX, uno de los más grandes físicos de la historia, Albert Einstein, demostró que el tiempo es relativo. Con su teoría de la relatividad, él demostró que dependiendo del punto en el cual usted se encuentra en el espacio, de esa forma va a correr el tiempo para usted. Es decir que puede ser que haya puntos en el espacio donde las personas estén y el tiempo corra de una forma completamente diferente. La palabra de Dios y específicamente Pedro, citando el Salmo 94, nos dice que para Dios 1000 años es como un día. Es decir que el tiempo de Dios no se basa en la lógica humana de un día. Un día no es otra cosa físicamente que la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Eso es algo muy sencillo. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar del tiempo de Dios, un día es algo humano, no es algo divino. Por eso Pedro nos recuerda que para Dios 1000 años puede ser como un día para nosotros. Algunos teólogos y filósofos del cristianismo dicen que Dios vive en un eterno presente. Es decir, que para Dios el pasado, el presente, Él vive en un eterno presente. Es decir, es algo muy difícil de comprender para nosotros,
Pero en otras palabras, lo que nos está queriendo decir acá es que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros, pero además hay algo que también puede explicar la demora, entre comillas, de la segunda venida de Jesús. Y está en los versos siguientes. En el verso 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. ¿Qué significa, mis queridos, este pasaje? Lo que nos está queriendo decir, en otras palabras, que no solamente el tiempo de Dios es diferente, sino que también la misericordia de Dios es diferente. Cuando nosotros miramos la Biblia, hay personas que comienzan a leer la Biblia por primera vez y dicen: oye, qué cruel es Dios. Mira cuántas masacres en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirle que cuando hay alguien que lee la Biblia y encuentra eso, no está leyendo bien la Biblia, solamente está leyendo una parte de la historia. Pero todos los grandes juicios de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Canaán o la conquista de Canaán, todas esas grandes, pudiéramos decir, masacres, entre comillas, de la historia, nosotros pudiéramos ver que Dios mucho tiempo antes le dio muchas oportunidades. A Noé, 120 años predicando. Sodoma y Gomorra, nosotros vemos cómo pasó primero Abraham predicando ahí a Sodoma y Gomorra, cómo luego Lot estuvo predicando en Sodoma y Gomorra. Nosotros vemos también cómo luego en Canaán, no solamente Abraham había estado predicando, Jacob, sus hijos estuvieron en Canaán predicando, Isaac también. Si fueron 500 años de oportunidad para Canaán hasta que la maldad del amorreo llegó a Dios. Tenemos el ejemplo de Nínive. Dios iba a destruir a Nínive porque ya le había dado oportunidades en el pasado. Sin embargo, con Jonás le volvió a dar otra oportunidad y Jonás se enojó porque Jonás conocía las profecías, conocía la maldad de Nínive. Y Jonás dice: Señor, yo sé que tú eres demasiado tardo para la ira. Es decir, que tenemos un Dios de mucha misericordia, un Dios en el cual podemos confiar. Y una de las razones que presenta la Biblia es que Dios no quiere que nadie perezca. En otras palabras, cuando nosotros conectamos la segunda venida de Cristo, encontramos Mateo 24:14, que uno de los prerequisitos para la segunda venida de Cristo es que todo el mundo conozca. En otras palabras, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo tenga la oportunidad. Pero vemos que cada día nos acercamos. Hoy en día, la predicación del evangelio puede llegar a cada rincón del planeta a través del internet. Hay escasos lugares en el planeta donde no hay internet. Así que nosotros sabemos que la venida de Cristo se acerca porque hoy, como en ninguna otra época de la historia, el evangelio puede llegar a las casas de la gente a miles de kilómetros y millas de distancia a través de las redes sociales, a través del internet. Por eso, mis queridos, estamos viviendo en momentos únicos de la historia, donde el mensaje de Pedro es especial para nosotros, donde Dios nos dice: no se dejen llevar por los burladores, el tiempo de Dios es diferente y si acaso hubiera una tardanza, se explica con la paciencia y la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros responder? ¿Qué es lo que, es decir, Pedro está, pudiéramos diciendo, hacer una apología acerca de la venida de Jesús, pero después de él explicar las razones por las cuales Jesús no ha venido, para que podamos tener un contexto, Pedro nos dice cómo es que nosotros, el pueblo de Dios que espera a Jesús, debemos vivir. Y Pedro nos dice en el verso 9 que él no quiere que nadie perezca. Verso 10 dice que él va a venir como un ladrón en la noche, nadie lo va a esperar, va a ser de forma inesperada. Y en el verso 11 nos dice: ¿cómo no debéis vosotros andar? Es decir, ¿cómo no debemos nosotros conducirnos, verdad, en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, que hay una connotación ética. Este pasaje no solamente es escatológico, que nos habla de los postreros días, de los eventos finales. Este pasaje está conectando la profecía, está conectando la doctrina de la segunda venida con las normas de vida cristiana. En otras palabras, muchas veces yo escucho personas que predican de la segunda venida desconectado. Pero la verdad es, ¿cómo nos podemos preparar nosotros para la segunda venida solamente acumulando conocimiento? No.
Pedro nos está diciendo que la preparación para la segunda venida tiene que ser una preparación práctica. Hay cambios que tienen que ocurrir en nuestra vida para que tú y yo podamos estar listos para el encuentro con Jesús. Y Él nos dice que tenemos que vivir una vida santa y piadosa. Ahora, ¿qué es realmente una vida santa y piadosa? ¿Cómo podemos vivir una vida santa y piadosa? Él comienza a explicarnos realmente cómo pudiéramos nosotros vivir una vida santa y piadosa. En el verso 12 nos dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Aquí nosotros encontramos algo que hace cientos de siglos atrás, Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, él le llamó en latín festina lente. Festina lente es como una tensión en el espera, pero apúrate. Pareciera ser una contradicción. ¿Cómo es que rápido, festina, lento? ¿Cómo es que la espera de los cristianos que esperamos la segunda venida de Jesús tiene que ser algo paciente, pero al mismo tiempo también rápido, diligente, apresurando la venida? En otras palabras, yo quiero comenzar por la paciencia, la importancia de la paciencia. Nosotros vemos que Pedro está hablando para algunas personas que están impacientes. Y Pedro les está diciendo que los que esperan la segunda venida de Jesús tienen que ser pacientes. En el mensaje del tercer ángel nos dice, en Apocalipsis 14:12, que aquí está la paciencia de los santos. Una de las características que caracteriza al remanente de Dios es que es un remanente paciente. Una de las cosas que ha probado nuestra paciencia es este virus, es esta cuarentena. Y yo creo que de alguna forma nosotros necesitamos como pueblo de Dios ser pacientes. Es difícil ser paciente, pero necesitamos tener la capacidad de esperar, la capacidad de poder sentarnos, calmarnos. Hay una historia, en la antigüedad había un hombre llamado Esopo que él coleccionó varias de las fábulas de sus días. Una de ellas cuenta que había una zorra que estaba muy hambrienta y la zorra encontró una cueva y dentro de la cueva había muchísima comida. Así que la zorra entró y empezó a comer y engordó tanto que cuando la zorra quería salir, no podía salir por la puerta. Yo no sé si algunos de ustedes han visto algunos memes que hablan acerca de ahora la cuarentena, comiendo tanto que después no vamos a poder salir de la puerta, ¿verdad? Aquí ya nos está saliendo un poquito de gorditos. Y bueno, de alguna forma, nosotros vemos que en esta parábola, en esta fábula de Esopo, se parece un poquito a la situación que estamos viviendo, que necesitamos paciencia, pero también equilibrio. Dice que llegó otra zorra a esa cueva y le dice a la zorra que estaba adentro, le dijo a la zorra, oye, ¿qué te pasó? Mira, he comido tanto y no puedo salir. Y estaba desesperada queriendo salir y casi se estaba golpeando para salir. Y la zorra que estaba afuera le dijo, mira, sé paciente, espera, porque vas a poder salir. Y sabe, la fábula terminaba con la lección de que la paciencia resuelve mucho de nuestros problemas. Nosotros ahora mismo estamos encerrados y decimos, no, ya quiero salir, quiero hacer muchas cosas. Pero seamos pacientes y pidámosle a Dios que nos ayude a entender que aún en medio de nuestra cuarentena hay muchas cosas que podemos aprender. Una es la paciencia y otra, quizás hay muchas habilidades. De hecho, mi esposa ha estado haciendo unos pasteles excelentes. Me hizo un pastel por mi cumpleaños de piña y bueno, yo quiero agradecer, a mis niños y a mi esposa por las atenciones tan bonitas que han tenido ayer y hoy conmigo. Y bueno, también a todos ustedes. Mis queridos, no solamente Pedro está diciendo que la conducta de un cristiano tiene que ser una conducta paciente, sino que debe ser una conducta diligente. Tenemos que apresurar la venida. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer para apresurar la venida. No solamente es predicar el evangelio, que lo vemos en conexión con Marcos 13 y en conexión con Mateo 24. Necesitamos predicar el evangelio, pero también la conexión está con el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Una de las cosas que impide que Cristo venga es muchas veces que su pueblo está en pecado. Y en la misericordia de Dios, Él está dándonos tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que estemos listos. Va a llegar el día cuando Él venga,
Pero hoy tenemos oportunidad de decirle, Señor, haz un cambio en mi vida. Dice el verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables, en paz. Mis queridos, es decir que nosotros, la espera no es una espera inactiva, es una espera donde uno comienza, vamos a decir, a hacer cambios en su vida. Tiene que haber una transformación en la vida de aquellos que están esperando el regreso de Jesús. No es una espera en conflicto con otras personas. No es una espera diciéndole tú eres bestia. O no es una espera diciéndole al otro, mira, tú te vas a perder. Es una espera lleno de la piedad de Dios, de la santidad de Dios, de la integridad de Jesucristo viviendo en nuestras vidas. Es una espera en paz, no en conflictos. Mis queridos, cuando nosotros miramos, dice el verso 15 que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Es interesante cómo esta tensión entre paciencia y diligencia del cristiano que espera la segunda venida la encontramos en estos pasajes. Y dice el verso 17, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que en medio de la paciencia, el cristiano tiene que seguir creciendo. Y yo quiero desafiarte, quiero preguntarte, ¿en qué has crecido? ¿Has crecido solamente en horas de ver Netflix? ¿O en horas de ver videos? ¿O has crecido solamente en horas de dormir? Yo quiero desafiarte que las semanas o los días que nos queden, tú puedas decir, yo quiero aprender una nueva habilidad. Yo quiero aprender una nueva skill. I wanna be better. I wanna be different. Tú puedes ser diferente. Tú puedes ser mejor. Dios te ha llamado no a tener una espera pasiva. Ese no es el tipo de espera de los que esperan la segunda venida de Jesús. Es una espera activa. Hay algo interesante en este pasaje y es que todos los verbos, los mandatos que Pedro está dando no están en futuro. No es te vas a preparar, vas a cambiar, vas a mejorar. No, es en presente. En otras palabras, aquellos que estudian las profecías hacen cambios y decisiones en su vida hoy, en el presente, que los hace que se preparen para el futuro retorno de Cristo Jesús. Mis queridos, yo no sé cuáles son las habilidades que tú has aprendido, pero yo quiero decirte que Dios te ha llamado a crecer, te ha llamado a aprender más inglés en esta cuarentena, te ha llamado a predicar más, te ha llamado a usar tus habilidades quizás en la media, audiovisuales, quizás aprender nuevas cosas, pero Dios te ha llamado a crecer. No es una espera, pudiéramos decir, ahí de estar sentado, estar acostado en el sofá. Es una espera no salir y desobedecer las leyes que tenemos de la cuarentena, pero es usar la tecnología, es usar la posibilidad de crecimiento que tenemos y sobre todo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Has leído algún libro de la Biblia? ¿O algún libro que te ha hecho crecer espiritualmente en esta cuarentena? Quiero desafiarte para que en la espera de la segunda venida de Cristo tú puedas crecer también. Ahora, la palabra clave aquí es la palabra gracia. Esa conducta santa y piadosa, esa espera que es apresurando la venida de Cristo, diligente, sin mancha, en paz, llena de creciendo en el conocimiento, la palabra clave es gracia. Y es porque todo eso nosotros lo podemos hacer si Cristo vive en nuestra vida. Si su gracia nos llena y unidos con Jesús, nosotros podemos tener esa transformación que Él espera que nosotros tengamos en nuestra vida. Ha habido mucha discusión teológica entre los teólogos. ¿Será realmente que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús? Hay una tensión entre el preconocimiento divino y la predestinación divina. Si nosotros sabemos que estamos destinados para salvación y destinados para misión, pero mis queridos, sabemos que Dios un día va a llegar, pero tú y yo podemos hacer cosas que hagan que ese día llegue más pronto. No es porque podamos cambiar la mente de Dios, sino porque nosotros podemos hacer que otros puedan conocer a Jesús. ¿Hay alguien de tu familia que todavía no conoce a Jesús? ¿Hay alguien entre tus amigos que todavía no conoce a Jesús? Yo quiero invitarte que tú puedas compartir a Jesús con ellos,
y así podamos esperar, pero de una forma activa, el regreso de Cristo Jesús. Hoy mismo estuvo temblando en Puerto Rico. Nosotros sabemos que estamos viviendo en días muy difíciles. Hay familias que están pasando por crisis. Quizás estás viendo aquí pudiéramos decir, este mensaje y tu corazón esté quebrado porque tienes niños en casa y tú no sabes cómo vas a pagar la renta del próximo mes. No hay una, hay cientos de familias que están pasando por lo mismo. Es verdad que hay 90 días donde no hay una obligación de pagar renta si las familias no tienen trabajo. Pero quizás tú tienes temor. ¿Qué va a pasar después de esos 90 días? Quizás tú tienes temor porque todavía no tienes trabajo. Quizás tú tienes temor porque quizás tienes un familiar que ha contraído el virus. Quizás tú tienes temor porque sientes que no estás preparado para el encuentro con Jesús. Yo quiero decirte que no tienes por qué tener temor, porque la palabra de Dios nos dice que Dios también es grande en misericordia y en gracia. Esta mañana es una oportunidad para que tú te reencuentres con Jesús y tú puedas trabajar con Él en esa festina lente, esperando paciente, pero también apurando el regreso de Jesús, cumpliendo la misión que Él te ha dado. Quiero invitarte allí donde estás, que puedas inclinar tu rostro y decirle: Señor, yo quiero estar listo para el regreso con Jesús. Yo quiero ser paciente, pero también quiero ser diligente. Si tú quieres ser paciente y diligente, yo te invito que tú allí en el chat del YouTube, tú puedas escribir y decir: Señor, ayúdame a ser paciente, pero también diligente. Padre eterno,